Ciro Gómez Leiva porque fue un tema central. Este caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva fue un tema central en la mañanera el día de hoy. Y ya respondió también Ciro Gómez Leiva, ya comentó sobre lo que se dijo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estas son algunas declaraciones de Ciro Gómez Leiva en su programa de Radio Fórmula, para entrar a platicar del tema con el maestro Ricardo Sevilla. Llegamos al viernes, se presentó la información que ya conocíamos sobre los detenidos y luego vinieron los 7-8 minutos del presidente en donde dijo: no descartamos ninguna posibilidad, y este era un caso que hizo todas las referencias tratándose de un periodista, en fin, lo que ya ha dicho, pudo haber sido un asunto de Estado, de desestabilización, de sabotaje o de subversión. Repito, asunto de Estado, desestabilización, sabotaje o subversión. Y dio a entender que pues no van a poder avanzar mucho por la vía de las entrevistas, de los testimonios de los detenidos, y que desde luego pues no se va a torturar a nadie. Habló de algo que ya existe en la ley, dice: vamos a ver si se les pueden dar beneficios si nos dan información. Pues esa figura ya existe en la ley, se llama testigo colaborador. Y luego dijo que no descarta que el conservadurismo, que el conservadurismo haga eso. ¿Quién es el conservadurismo? ¿Quién es? Pues ese es el tema. ¿Quién es? Si es el conservadurismo, ¿quién? Vuelvo a decir, ¿quién ordenó esto? ¿Carlos Alarraqui? Si antes se paró en seco, Ciro, porque empezó a decir Claudia el señor González, de Hoyos, ¿no? ¿Quién? ¿Qué es el conservadurismo? Es que son muy poderosos, ¿no? El conservadurismo es el elemento del discurso del presidente López Obrador indispensable para vivir permanentemente en la teoría del complot. Y todo es un complot. Conclusiones: interesantes las palabras que expresó hoy el presidente López Obrador. Información novedosa, nada. No. Lo cual nos lleva a subrayar que la autoridad de la Ciudad de México no se está sometiendo a los tiempos ni a las presiones políticas de la agenda del presidente López Obrador. Nada más. Y lo dijo, lo que pasó fue algo muy serio, pero él mismo dice, muy serio, pero bueno. A ver, mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, pero debo de decir que qué lamentable análisis hace Ciro Gómez Leiva de su propio caso, porque busca ridiculizar al presidente por su mención del conservadurismo, y es una grosería, porque cree que todos somos pendejos. Él sabe que el conservadurismo en México, por ejemplo, tiene representantes en Claudio X González, que el conservadurismo traduce equivocadamente las notas del periódico El País de español a inglés para meterle un trancazo al presidente de que quiere reelegirse y que para eso está modificando la Constitución. El conservadurismo internacional es el que lo declara el tirano del año en el 2022, y que detrás de ese Index on Censorship, el índice de censura, están personajes destapados en cables de Wikileaks que precisamente buscan tumbar a figuras progresistas y de izquierda. Se hace tonto Ciro Gómez Leiva, pero bueno, ya lo veía. Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Exagero, mi querido Ricardo Sevilla, ahora resulta que Ciro Gómez Leiva ya es juez también en el caso de la investigación de su atentado, porque se burla del presidente al hacer mención de una posibilidad de que el conservadurismo esté intentando desestabilizar su gobierno. Ciro Gómez Leiva no sabe
qué es el conservadurismo y quiénes son los representantes del conservadurismo en México, lo que evidencia entonces por qué entrevista muy a modo cuando puede a Felipe Calderón, solo como ejemplo. Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarte en este espacio libre e independiente. Por supuesto que Ciro Gómez Leiva sabe, y sabe muy bien quién es el conservadurismo y quiénes son sus tótems. Lo sabe perfectamente, pero se hace. Sabe muy bien que tiene a Germán Martínez ahí como colaborador. Sabe muy bien que escribió en la revista Nexos una crónica muy interesante que la gente ya ha olvidado, pero donde él apuntaba que se echaba una cascarita con Rafael Maceo de la Concha, Javier Solórzano, Raimundo Rivapalacio, cuando estos personajes eran directores del desaparecido diario El Independiente, ese que financiaba Carlos Ahumada. Sabe perfectamente que se reúnen, sabe muy bien que tienen una relación muy estrecha, pero quiere descalificar o quiere hacer como que la Virgen le habló. Pero muy interesante, considero yo, la hipótesis que planteó el presidente López Obrador esta mañana, y a diferencia de lo que Ciro Gómez Leiva, a mí me parece muy, muy acertada, nada descabellada. Y es que como usted ya lo escuchó, ya lo sabe, el primer mandatario estimó que el ataque contra Gómez Leiva podría haber sido para desestabilizar, y no solo eso, también podría haber sido un acto de sabotaje que podrían haber sido perpetrado por el mismo conservadurismo. Este conservadurismo que Ciro Gómez Leiva, ahora lo escuchamos, parece que no conoce. Bueno, desde mi punto de vista, el presidente López Obrador no se equivoca en su planteamiento. Fíjese usted, de haberse consumado el crimen contra Gómez Leiva, algo que por supuesto hubiera sido repudiable en todo sentido, lo cierto es que el hecho hubiera adquirido un matiz, una tesitura política mayor, sí, mayor de la que ha tenido. Y le digo más, los resultados de una acción semejante no hubieran recaído sobre los responsables, sobre los criminales, no. Hubieran recaído directamente sobre el gobierno del presidente López Obrador, porque de inmediato la derecha, los neoliberales, los grupos conservadores, todos estos personajes que hoy Ciro Gómez Leiva dice desconocer, hubieran aprovechado el hecho para darle vuelo al morbo y lanzar diatribas contra el gobierno del presidente López Obrador. Fíjese usted, las cosas afortunadamente no pasaron a mayor, lo celebramos por supuesto, pero en Twitter ya están ardiendo en diatribas. En este preciso momento, la derecha a través de sus granjas de bots ya salió a decir que el presidente no sabe lo que dice, que está loco, que solo ve moros con tranchete y enemigos imaginarios de su causa, justamente muy en la tónica de Ciro Gómez Leiva. Pero ¿sabe qué? No es así, están sumamente equivocados. El presidente sabe y sabe muy bien lo que dice. Su hipótesis no es para nada absurda. Pongamos las cosas muy claras. De entrada, hay que tener en cuenta una cosa. El atentado contra Ciro Gómez Leiva no fue porque lo quisiera callar el poder. No, no fue así. Nadie quiso atentar contra su libertad de expresión. No fue ninguna venganza por algún reportaje que Ciro Gómez Leiva haya sacado, ni en Radio Fórmula, ni en Imagen. Primera, porque no es reportero, porque no hace periodismo. Presenta noticias y eso es todo. Pero concedamos por un momento que no haya sido un autoatentado. Concedamos eso. Concedamos que Gómez Leiva no se lo esperara. Pero una cosa es cierta, Vicente, lo buscaban narcomenudistas. Sí, narcomenudistas, esos delincuentes que, como todo mundo sabemos, venden drogas en pequeña escala. Delincuentes que, como usted y yo sabemos perfectamente, comercian, venden y distribuyen droga. Y usted sabe muy bien que los narcomenudistas suelen atentar no contra cualquiera que va pasando, no nos hagamos guajes. Ellos atentan contra quienes no pagan su mercancía, digamos contra sus clientes morosos, y también contra las bandas rivales. No decimos aquí que Ciro debiera a sus dealers, ni que fuera de una banda rival, pero la pregunta queda en el aire. ¿Por qué
lo buscaban narcomenudistas. Y es que por más que se intente decir que podrían haber sido actores políticos que eran incomodados por el periodismo de Ciro Gómez Leiva, no se encuentra a ningún actor político detrás de este caso. Y entonces uno lleva, pues se lleva uno la impresión de que quizá el caso no está muy distante de aquel episodio de Paco Stanley. Que estos señores consuman drogas y alcohol, eso usted ya lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Pues porque ha visto a Yuridia Sierra, de imagen, por cierto, completamente ebria, lo sabe perfectamente, lo sabe muy bien, que consuman drogas, que consuman que se metan hasta lo que no. Usted conoce perfectamente a David Páramo, el padre del análisis superior, como se presenta este botarate. Se sabe perfectamente que en ese medio se consumen drogas, se consume alcohol y se consume desmedidamente. Que no se haga, Ciro Gómez Leiva, que es que no se puede avanzar, dice el presidente López Obrador. Cuidado, Ciro Gómez Leiva, con lo que estás pidiendo. Cuidado, porque si indagan más, se te va a caer el teatro. Nadie está en contra de lo que tú digas en nuestros micrófonos, que son micrófonos soporíferos, que son micrófonos que nadie atiende. Imagínate nada más quién va a atender los presupuestos y los análisis, entre comillas, de un personaje que tiene sentado ahí a Germán Martínez Cázares, que se sabe perfectamente ex empleado de Felipe Calderón, un anti-López Obradorista. A la gente no le interesa eso, y por supuesto que tampoco le interesa a los actores políticos, porque al contrario, estos actores políticos se sienten plenos, se sienten a gusto ante esos micrófonos donde se les hacen entrevistas a modo, entrevistas a la medida. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que quizá Ciro Gómez Leiva esté inmiscuido en otras cosas, porque insisto, estos personajes, el señor Jaramillo, por ejemplo, pues vive en Iztacalco, se le siguió con una cámara, terminó en una unidad habitacional de Santa Anita. No parece, y nadie ha dicho que le haya pagado ni algún actor político de Morena, ni Presidencia de la República, ni la Secretaría de Gobernación, ni nadie, porque a nadie le interesa lo que pueda o no decir Ciro Gómez Leiva. Cuidado, Ciro, porque en una de esas te agarran que eras consumidor moroso. Cuidado con eso, y pudiera ser que no haya nada detrás y que simple y sencillamente se trate de un caso donde un sujeto estaba vinculado con personajes que le vendían, se le hizo fácil no pagar, y bueno, las consecuencias pudieran haber sido esas, porque si entramos en el tema de las inferencias, yo podría decir que Claudio X González es el que me tiene el ojo encima y que pudiera ocurrirme algo. No, cuidado con eso, porque aquí lo relevante va a ser que cada uno de estos personajes de esta célula de narcomenudistas, porque no es delincuencia organizada, y conociendo el ambiente periodísticamente hablando, uno sabe que estos no son la delincuencia organizada, son la delincuencia desorganizada, son simple y sencillamente narcomenudistas. No estaban buscando los grandes capos a Ciro Gómez Leiva, no lo estaban buscando los elementos de una guardia pretoriana de tal o cual actor político, lo estaban buscando narcomenudistas, y esto nos debe decir algo, y yo creo que Ciro Gómez Leiva sabe perfectamente, pero le ha venido a la medida que hayan llegado estos personajes, que él seguramente sabrá, y sabrá muy bien. Pero imagínate, tienen a Carlos Jiménez, Vicente, ahí se supone que es uno de los periodistas que conoce muy bien y que tiene información de primera mano de dónde vienen todos estos personajes, y lo único que ha hecho es dar una nota pedorrona sobre el caso. ¿Por qué no se indaga más? A lo mejor Ciro Gómez Leiva tiene otras aficiones que no le convendría
dar a conocer. Pues qué duro lo que mencionas, Ricardo. Yo solamente espero que los arrestados hablen, que digan lo que tengan que decir. Diría el presidente hoy en la mañanera que podría ofrecérseles incluso algún beneficio, alguna consideración si se convierten en testigos cooperantes. Eso es lo que nos llevaría hasta las últimas consecuencias, Ricardo Sevilla, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí esa va a ser la piedra angular. Que estos personajes hablen, que digan exactamente quién los envió, o mejor aún, qué los motivó. Y estas motivaciones pudieran no ser las que la derecha está tratando de enarbolar. Pudiera ser otra cosa muy distinta, porque la película la sabemos perfectamente. No, Sevilla, ¿qué cosa estás diciendo? Bueno, los casos están perfectamente ahí documentados de personajes que han sido perseguidos no por sus filiaciones políticas, no por el trabajo periodístico, sino simple y sencillamente por ciertas aficiones que tienen ellos escondiditas, y aquí no hemos encontrado el propio Harfuch ha estado muy atento, llegó a la casa del propio Beltrones a ver de qué se trataba la situación, y eso lo sabemos porque el propio Ciro Gómez Leiva así lo dijo. Estaba a media calle de su casa, decidió irse a la casa de su amigo Manlio Fabio Beltrones, y hasta ahí fue Omar Harfuch. Ahí lo fue a ver, y por cierto dijo, qué hombre, ahí estuvo Harfuch. Y bueno, estas personas todavía no han hablado, pero a mí me parece que si hablan, eso va a quitar toda la nebulosidad que existe. Pero lo que sí nos queda claro es que no hemos encontrado actores políticos, y estos personajes iban en un auto modesto, en una motoneta ahí, y bueno, pues hasta donde los siguieron es una zona de barrio, no son personajes que estén trabajando para los grandes cárteles. Insisto, y esto hay que tenerlo muy claro, son narcomenudistas, y los narcomenudistas se encargan de algo que usted y yo sabemos, de la comercialización, de la distribución y de la venta y entrega a la puerta de esta clase de drogas. Así que vamos a seguir muy atentos, porque en una de esas se revela otra cosa que a Ciro Gómez Leiva no le convendría. Oye, mi querido Ricardo, antes de que te vayas, para cerrar, maestro, nuevamente el presidente se burla y exhibe a estos periodistas que tienen espacio en medios de circulación nacional y que le apuestan a sus fuentes, ¿no? Muy a la Raimundo Rivapalacio. Mi fuente me informó, no puedo revelar mis fuentes, pero fíjate nada más. El periodista Darío Celis, en su columna del periódico Financiero, primero se pregunta dónde está el fiscal general de la República, y asegura que en Palacio Nacional ya empezaron a evaluar un posible relevo de Alejandro Gertz Manero. Mira que yo soy un crítico de Alejandro Gertz Manero, pero esto me parece una volada. Dice, no por su controvertido accionar en los que antepuso intereses personales, como fue la persecución de su cuñada Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, tampoco por el desgaste que le significó su enfrentamiento con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, mucho menos por el asedio del que fueron objeto investigadores del CONACYT. No, dice que lo que está jugando en su contra es más simple, su salud. Dice este señor, Darío Celis, que además ya ha sido desmentido desde Palacio Nacional en algunas ocasiones, que Gertz Manero lleva 3 semanas en Baltimore recuperándose de una operación de alto riesgo en la columna, y que no hay fecha de cuándo pueda retornar a su búnker de la zona rosa. Pero esto es lo más cabrón todavía. Dice el mismo periodista en diferente día, ahí en el Financiero, Darío Celis, que mientras el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está bajo tratamiento en una clínica de oncología en Baltimore,
en Estados Unidos, que sus funciones fueron tomadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Dice Darío Celis que la segunda principal corcholata de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández, es quien asumió de facto el control e instruye a Juan Ramos, brazo derecho de Gertz y titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial. Bueno, pues ya no solamente es lo de la columna. Dice Darío Celis que el fiscal general de la República adolece desde hace tiempo de cáncer en el páncreas y que se teme que el tumor se haya extendido. ¿Cómo se...? Digo, por más crítico que sea de Alejandro Gertz Manero, no le deseo, nunca le desearía el mal. Ojalá que se equivoque rotunda y totalmente Darío Celis. Pero estos personajes, decir que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, está controlando una institución autónoma como la Fiscalía General de la República, esas sí son ganas de estar chiflando, mi querido Ricardo Sevilla. Darío Celis con todo y sus fuentes, ¿no? Sí, por supuesto. Darío Celis es un personaje que no hay que olvidar, que justamente sale de las filas del Economista, va al Financiero, después a Excelsior y ahora regresa al Financiero, también estuvo en Reforma, y ahí es un personaje que de haber sido especialista en periodismo, si es que eso existe, automotriz, pues bueno, pasó a ser un especialista en economía y todo han sido con él especulaciones, han sido pagos que le han hecho sus propios empleadores para que impulse tal o cual narrativa. Ese es el trabajo de Darío Celis. Darío Celis no es periodista, no es reportero, es un personaje que tiene una columna, prácticamente un entrefilete ahí en el periódico El Financiero, y ahí se encarga de impulsar la agenda de los personajes que le pagan y que le pagan muy bien. Darío Celis haría muy bien en cuidar a sus fuentes. Eso está perfecto. A mí me parece bien que no exhibas a la fuente si la fuente no quiere salir, pero ¿cómo demuestras tú que la fuente que te está diciendo esas cosas coincide con la investigación que tú llevas? Bueno, simple y sencillamente aportando el dato duro. Aquí en este caso, si el fiscal Gertz Manero ha sido sustituido por Adán Augusto López Hernández, como dice él, bueno, pues entonces que haya un video, que haya una fotografía, que haya un documento, que haya el testimonio de tal o cual personaje avalando esto que infiere Celis, pero como no es así, no lo hará. En el caso de la salud de Gertz Manero, a quien por supuesto tampoco le deseamos ningún mal, lejos estamos de comportarnos como estos estultos, pues bueno, mostrar, ahí está el reporte médico, que así dice que él se encuentra allá, aquí está el boleto, aquí están las imágenes, aquí está el video, que se encuentra allá en Baltimore, en donde sea que él suponga que está, pero estas voladas, como tú las describes, son simple y sencillamente el anhelo desesperado de que alguien los voltee a ver, de que alguien los lea, de continuar trabajando para estos personajes que son los empresarios, para hacer esa distribución de las notas falsas de lo que le conviene a estos empresarios, y ese es el trabajo. Yo las veces que me he topado con Ciro Gómez Leiva o con Darío Celis o con Sergio Sarmiento o alguno de estos personajes, nunca los he visto haciendo un reportaje en el transporte, entrevistando a las personas. No, siempre ha sido en restaurantes, en aeropuertos, en hoteles, etcétera. Nunca los hemos visto reportear. Oye. Sí. Oye, Ricardo, ¿y has pensado, ahorita que estábamos analizando esto, en la posibilidad de que lo de Darío Celis sea un golpe directo contra Adán Augusto López Hernández? Porque dejaría mal parado, si el secretario de Gobernación, como dice él, obviamente es lamentable la volada, está, ¿cómo dice? Controlando la Fiscalía General de la República, sería un golpe
por la autonomía, ¿no? de instituciones, pero extrañamente surge esto a solo días de que el propio Financiero publique y otras encuestadoras publiquen que Adán Augusto López Hernández es de las corcholatas el que más estaría subiendo en las encuestas. Se mantiene Claudia Sheinbaum al tope, pero Adán Augusto López Hernández es el que más sube y en algunas encuestas incluso desplaza en el segundo lugar a Marcelo Ebrard. ¿No es un golpe, tal vez, no lo consideras así, para la segunda corcholata preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo llama el propio Darío Celis? Sí, es posible. Todo es posible con estos personajes que ellos están acostumbrados a impulsar una narrativa golpista a favor del personaje que los contrate. Aquí, si ese fuera el caso, pues Darío Celis estaría siendo contratado por alguno de los personajes que tiene como rival a Adán Augusto López Hernández. Entonces, no lo veo descabellado. Estos sujetos ya los estamos viendo hacia el final del sexenio de López Obrador, ya impulsando una narrativa a favor de Claudia Sheinbaum, una narrativa a favor de Marcelo Ebrard, una narrativa a favor de Adán Augusto, una narrativa a favor de Ricardo Monreal. Ya los estamos viendo que se van perfilando hacia tal o cual equipo. Si eran López Obradoristas, eso lo han dejado en pausa y ya se han ido a militar a otro lugar. Y esto es habitual, desafortunadamente, entre estos periodistas que impulsan al candidato con la mano en la cintura, que les pague. Si el día de mañana vemos a Ricardo Monreal siendo mencionado muy positivamente por Darío Celis o la gente del Financiero, pues eso hay que verlo con muchísima suspicacia. Prueba de ello es que justamente pues ahí tenemos a el propio Raimundo Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio no le hace una sola crítica a Marcelo Ebrard, porque se sabe perfectamente que él tuvo una relación muy lucrativa con Marcelo Ebrard desde tiempos de su jefatura de gobierno. Entonces, no me parece absolutamente descabellado y pudiera ser posible. Vamos a ir viendo, de hecho, cómo se van configurando ciertos periodistas a favor de tal o cual candidato o candidata. Entonces, hay que estar muy atentos porque me parece que ni siquiera van a terminar los supuestos López Obradoristas bien impulsando la narrativa de la Cuarta Transformación, sino que se van a adherir insisto, a estos nuevos perfiles que pudieran ser las corcholatas. Y algunos habrá, por supuesto, que se vayan con la oposición, como sería el caso de la mayoría de los columnistas y articulistas del Financiero. Mi querido Ricardo Sevilla, maestro, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a las más de 15,000, casi 16,000 personas conectadas a nuestros diferentes espacios, para que también se sumen a tus esfuerzos. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el Paralelo 24, este portal de noticias, este portal de investigaciones especiales. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde soy columnista. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Se va a poner bastante bueno, no se lo pierda. Y síganos, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Y si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos por aquí el lunes. El lunes te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, te mando un abrazo yo también, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y